Para conversar con el ex ministro de Hacienda y actual decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics, Andrés Velasco. Andrés, bienvenido al programa. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Partamos hablando del tema de actualidad. Hoy en Chile se está negociando un acuerdo entre gobierno y oposición. ¿Qué es lo mínimo que deberíamos esperar que tenga ese acuerdo en términos económicos y sociales? Lo primero, que se haga rápido, porque la economía, la gente, las familias no pueden esperar. Y debe tener al menos tres patas. Una de apoyo mayor a las familias, uno de profundizar las medidas de protección del empleo y tres, un plan de reactivación económica hacia adelante, no para aplicarlo mañana, pero sí aplicarlo en la segunda mitad de este año y la primera mitad del año siguiente. ¿Qué está en condiciones de hacer Chile en términos de apoyo económico a las familias? Porque hoy hay, como sabemos, un ingreso familiar de emergencia, 65.000 pesos por persona y luego decreciente. ¿Cuánto más puede hacer Chile con la situación fiscal que tiene? La clave, creo yo, es, primero, que no fijemos hoy un plazo, porque no sabemos qué tan rápido o lento se va a controlar la pandemia, sino que haya un acuerdo, que mientras las familias sigan confinadas, mientras haya gente que no puede salir a trabajar normalmente, el Estado se pone. Y la otra cosa que es muy importante, esto tiene una razón de ser humanitaria, social, pero también una razón de salud pública, porque es evidente que la sociedad no le puede pedir a la gente que no tiene ningún ingreso que se quede en la casa, porque pone en riesgo a su familia, no por razones médicas, sino que sencillamente por falta de que echarle a la olla. Así es que hay un argumento potente, me parece a mí, médico por una parte y social y humanitario por la otra, para que el Estado se comprometa. Mientras haya confinamiento, mientras haya cuarentena, hay un ingreso para esas familias que de otro modo no tienen cómo echarle algo a la olla, cómo mantener con dignidad a su familia. Y estando todos de acuerdo en ese punto, que tiene que haber un ingreso para las familias, ¿se puede decir cuánto podría ser ese ingreso? ¿Cuánto es lo que responsablemente puede invertir Chile en eso? Es que yo creo que no se puede discutir el cuánto a menos de que hablemos del paquete completo. Porque si tú me dices le pongo más aquí, probablemente le voy a poner menos allá. Yo te invitaría a que hagamos la siguiente reflexión. Estamos hablando de 18 meses. ¿Cuánto puede Chile razonablemente comprometer en 18 meses? Lo dije el otro día en un diario, en el mismo que escribes tú. Creo que la cifra que propuso el equipo de economistas que asesoró al Colegio Médico es razonable, del orden de 5 puntos del PIB. Eso es más o menos, dependiendo del tipo de cambio, unos 12.000 millones de dólares en 18 meses. Y por lo tanto, si le queremos poner más a las familias, le vamos a poner menos al empleo. Entonces, antes de hablar de cuánto le vamos a poner a punto por punto, ítem por ítem, hablemos del paquete global, de qué cosas va a involucrar. Todas tienen un componente social, porque la ayuda a las familias es social, pero el empleo también es social, la reactivación de las pymes también es social, y acordado el marco, veamos cómo se distribuye entre punto y punto. Usted había dicho bastante temprano en esta crisis que esta era una ocasión en que, comillas, había que tirar la casa por la ventana. ¿Qué pasó que estamos en el mes de junio y todavía estamos discutiendo esto cuando las medidas que le impiden a la gente salir a buscarse su sustento a la calle comenzaron en marzo? ¿Cómo se explica que nos hayamos demorado tanto en esta discusión? Yo creo que hay que partir reconociendo que esta pandemia no tiene precedentes. Y por lo tanto, lo que puede ser evidente hoy para ti o para mí o para cualquiera, no era evidente para nadie hace 3 o 4 meses. Chile hizo ya 2 ingresos mínimos, o se hicieron dos pagos a las familias. Hay muchos países de América Latina que no ha hecho ninguno. Ahora, lo que sí sería grave, me parece a mí, que nos quedáramos aquí o que nos entrampáramos en una discusión y que no se hiciera nada más. Por eso, vuelvo a la idea que te planteaba recién, que esto tiene que ser, como diría un economista, contingente. Si la emergencia sanitaria dura 3 meses más, el Estado se mete la mano al bolsillo por 3 meses más. Si dura 5 o 6 o 9 meses más, lo mismo. Porque habiendo acordado ese monto global, y esta es otra idea que me gustaría subrayar, debemos darle al Ejecutivo, como ocurre en la ley de presupuestos todos los años, una cierta flexibilidad. Si el confinamiento es más largo, bueno, habrá más ayuda para la familia y menos plata para las obras públicas. Si el confinamiento es más corto porque avanzamos más rápido en el control del contagio, ese paquete de ayuda a las familias no serán 6 meses, serán 4 meses y por lo tanto quedará más plata para el apoyo a las pymes o al empleo o las obras públicas.
hay que ir viendo en la medida que la pandemia se controla. Y creo que el dato básico, me gustaría recalcar esto, que ni en Chile ni en muchos países del mundo y de América Latina la pandemia está controlada y por lo tanto todo plan económico tiene que ser hecho entendiendo que las cifras, los montos, los gastos y las prioridades deben depender de qué tan bien o tan mal, espero que sea bien, nos vaya en el control del contagio. ¿Cuál es la forma más efectiva de entregar estas ayudas a las familias? ¿Es entregar dinero en efectivo? ¿Es entregar algún tipo de cheque que sea canjeable por productos de primera necesidad? ¿O es como también se ha hecho en Chile junto con la primera alternativa, entregar directamente, por ejemplo, mercadería o alimentos? El entregar mercadería y alimentos, a mi entender, es un fracaso del Estado, porque se hace en aquellos casos en los cuales no tenemos un catastro efectivo de las familias que necesitan esta ayuda y muchas de esas familias tampoco están bancarizadas y por lo tanto no tienen una cuenta RUT. Si en Chile tuviésemos menos informalidad y si hubiésemos catastrado todas las familias que potencialmente pueden encontrarse en una situación de carencia, entonces deberíamos hacer lo que parece más natural. A esa familia donde el jefe o la jefa de hogar tiene una cuenta RUT, el Estado le hace una transferencia a la cuenta RUT y ahí estamos. El resto de las alternativas son sencillamente paliativos frente a la incapacidad del Estado de hacer lo primero, que es lo más obvio, lo más fácil y lo más necesario. Cuando usted habla de otro tipo de cosas aparte de este ingreso efectivo a las familias, por ejemplo, medidas que tengan que ver con el empleo o con obras públicas, ¿qué debería ser lo primero que tengamos allí como prioridad para destinar dineros a aquello? Todas son prioridades. E insisto, este paquete debe tener tres grandes componentes y el paquete no debe cerrarse a menos que los tres componentes estén pactados. Y esto es igual que después de un terremoto, que después de un desastre natural. Primero es la ayuda de emergencia. Lo que estamos discutiendo ahora, la ayuda a las familias, es el componente de emergencia. Pero si tú después de un terremoto te quedas en la ayuda a las familias y no haces la reconstrucción, no hiciste bien la pega. El segundo pilar del paquete tiene que hacer una labor que se empezó pero que no se ha completado. Hay que darle crédito a las empresas, las micro, las pequeñas, las medianas y potencialmente también las grandes, para que no se vean obligadas a despedir a cientos de miles de trabajadores, lo que sería una tragedia social y humana, pero también es malo para la economía, porque una empresa, a fin de cuentas, Daniel, no es otra cosa que un equipo humano, personas a las que se reclutó, se entrenó, aprendieron a trabajar juntas, a hacer un trabajo afiatado en conjunto. Si esa gente, porque la empresa no tiene liquidez, como diría una economía, porque no le puede pagar el sueldo a fin de mes, se ve obligada a despedir a sus trabajadores, cuando volvamos a la normalidad en 6, 9 o 12 meses más y se le pida a esa empresa que produzca, que venda, que contribuya a la recuperación, esa empresa no va a poder hacerlo. Y por lo tanto, crédito, 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 crédito. Y ahí hay una labor importante para el Banco Central, que ya puso a disposición de los bancos esta línea de crédito, pero no basta con eso, es condición necesaria pero no suficiente. Hay pega para los reguladores, para el Ministerio de Hacienda, para el Ministerio de Economía, para asegurarse de que todas las instituciones financieras, bancarias y no bancarias, hagan ese trabajo ingrato, de repactar créditos existentes y lo que es más importante, darle a las empresas liquidez nueva, para que ese pequeño empresario, mediano empresario pueda seguir al día con los sueldos, no haga un default con sus propios trabajadores, tampoco deje de pagarle a los proveedores, porque una empresa grande que quiebra significa muchas pymes proveedoras que también quiebran, y ahí hay una pega, como te decía, que se empezó a hacer, pero que creo que todavía dista mucho de estar completa y terminada. Usted decía que eventualmente también habría que ayudar a las grandes empresas. ¿Con qué mecanismo? Ese es un tema que es políticamente bastante más explosivo, sobre todo cuando hablamos de empresas de enorme dimensión como la TAM. ¿Cuál debe ser el criterio para ver cómo ayudarlas, si es que se debe ayudarlas, y con qué mecanismo? Primero, se debe, yo creo que sí, por la sencilla razón que mencioné al pasar hace un minuto. Supongamos que alguien dice, no, a mí me interesa solamente el empleo y las pequeñas empresas. Bueno, si hay una empresa grande que tiene a 50 pequeñas de proveedoras y la grande se va de espalda, las 50 chicas se van de espalda también. Por lo tanto, me parece a mí de sentido común que aquí no hay que tirar líneas arbitrarias y decir de tal tamaño hacia abajo ayudo, de tal tamaño hacia arriba no ayudo. Ahora, ¿qué es lo que es clave?
que una empresa grande, que hoy día está en dificultades porque perdió los clientes, porque no puede operar como una línea aérea, en fin, tiene hoy día una estrechez, pero en el futuro una potencial ganancia. ¿Qué hacen los estados? No inventemos la rueda aquí, no pensemos que vamos a hacer algo totalmente original. ¿Qué hizo Obama hace 10 años con las compañías de seguro, con las compañías automotrices? ¿Qué hizo el gobierno alemán 15 días atrás con Lufthansa? Toma una participación accionaria, le dice a los dueños de la empresa, aquí tiene un cheque, a cambio de eso usted me da parte de las acciones de su empresa. Puede ser directamente un canje, una compra accionaria, puede ser indirectamente lo que los ingenieros financieros llaman un bono convertible, que es un préstamo convertible en acciones, pero el punto aquí, Daniel, es el siguiente, que el día de mañana, cuando la economía se recupera, cuando la empresa se recupera, cuando la acción que hoy día vale 10, vale 20 o 30, los contribuyentes, la gente que puso esa plata, que son todas las personas que pagamos impuestos en Chile, también nos beneficiamos. Y por lo tanto aquí no hay una pérdida estatal, hay potencialmente una recuperación e incluso una ganancia. Por ejemplo, en el caso de los bancos y de las compañías de seguro en Estados Unidos, el Estado, en el gobierno de Obama, puso miles de millones de dólares, pero al final tuvo un retorno de más de 10%. Es decir, se puede hacer el apoyo al empleo, pero al mismo tiempo el Estado puede recuperar sus lucas e incluso hacer una pequeña ganancia, pero eso requiere una estructura de capital, requiere un cierto control sobre la empresa. Yo no tendría ningún tabú en esa materia, se hizo en Estados Unidos, se hizo en Alemania, se ha hecho en muchas partes, ¿por qué no también en Chile? Ahora, hasta ahora, por ejemplo, la SOFOFA o la CPC han sido bastante reticentes a esa posibilidad. Más bien lo que se habla desde el mundo de las grandes empresas es que el Estado, por ejemplo, sea aval o sea garante de deudas que puedan tomar estas grandes empresas. ¿Esa opción alternativa le parece a usted también razonable o no? Me parece razonable en la medida que esa garantía o ese préstamo tenga la condición que te mencionaba recién, que sea convertible en acciones. Y eso es importante por la razón que ya mencioné y además por una razón que en Chile conocemos muy bien en torno a la discusión de Cencosud. Creo recordar que tú escribiste al respecto. Porque si el Estado le pone lucas a una empresa grande, el Estado tiene derecho a emitir alguna opinión y tener algún control sobre qué se hace con esa plata. Lo que nos lleva a las restricciones que tiene que haber a la hora de que una empresa grande recibe fondos del fisco. De nuevo, no inventemos la rueda. ¿Qué se ha hecho en los países avanzados? Usted, empresa grande, quiere plata del Estado, muy bien, pero póngase a la cola y me firma el siguiente papel. No va a haber pago de dividendos, no va a haber recompra de sus propias acciones y no va a haber bonos extraordinarios a los ejecutivos. La plata que usted obtuvo del Estado se va a usar manteniendo el empleo, pagándolo a los proveedores, no retirando utilidades ni tampoco dándole bonos a los ejecutivos. De nuevo, este sentido común se ha hecho en muchas partes del mundo, no veo por qué en Chile no podríamos hacer algo parecido. Y en el caso de una empresa que es multinacional, como la TAM, que tiene dueños de distintos países, de Brasil, de Qatar, de Estados Unidos, que se acoge a la ley de quiebras, de la ley de bancarrota en Nueva York, ¿debería el Estado de Chile tener un rol en una empresa de ese tipo y de ese tamaño? La pregunta que yo haría es lo siguiente, ¿emplea mucha gente esa empresa en Chile? Y de nuevo, no estamos hablando no quiero hablar de un caso en particular, pero la responsabilidad del Estado de Chile creo que tiene dos componentes. Primero, ¿es importante ese sector o esa empresa para la economía nacional? Y segundo, ¿emplea mucha gente en Chile? Si la respuesta a ambas preguntas es sí, entonces me parece que es un tema que al menos se debe considerar. Ahora, si hay accionistas de otros países, yo le preguntaría a los estados donde se domicilian esos otros accionistas, bueno, ¿y usted qué va a hacer? Efectivamente, una empresa como la TAM tiene dueños del Medio Oriente, tiene dueños de Estados Unidos, pero también tiene operaciones en Perú y en Colombia y en Brasil. Una pregunta relevante sería, bueno, por ejemplo, el Banco de Desarrollo brasileño, que es tremendo, que es más grande que el Banco Mundial, ¿no podría también ponerse con unas lucas? Entonces, son preguntas que se abren una vez que la discusión se inicia, pero al menos tengamos esa discusión y de nuevo, utilicemos fórmulas que en países avanzados con gobiernos de izquierda, como el de Obama, han sido exitosas.
Ahora, hay una discusión política acá también que es explosiva en el caso de las grandes empresas, particularmente en Latam. Por ejemplo, hoy se supo que la sociedad controlada, de uno de los controladores de Latam, de los hermanos Cueto, había prepagado un crédito a la sociedad de los hijos del presidente Piñera en el mes de febrero. ¿Este tipo de cosas puede obstaculizar un rescate como este? Es evidente, no nos engañemos, que el hecho de que el presidente de la República haya sido accionista de la Chile complica la cosmética y la óptica de este caso. Por eso te decía yo que no me parece que esta discusión debe ser con nombre y apellido respecto de una empresa, sino que tiene que ser un principio general para todas las empresas chilenas que tengan un impacto grande en el empleo y que puedan estar en situación de estrechez. Ahora, que una empresa prepague un crédito antes de entrar en un periodo en un proceso de bancarrota, no conozco los detalles, es exactamente lo mismo que tú, lo vi en un titular de internet. No me parece que revista un carácter de alarma, pero lo que sí evidentemente complica todo es la economía política de que se trate de una empresa donde el presidente de la República fue accionista, no nos engañemos, eso es parte de la discusión. Pero insisto, el interés general de la República tiene que ser, emplea mucha gente, es importante el sector estratégicamente para el país, sea la aviación, sea la hotelería, sea el comercio, sea quien sea. Si la respuesta a ambas preguntas es sí, entonces yo me arremangaría las mangas si fuera ministro, miraría los números y diría, bueno, ¿qué corresponde hacer? ¿Qué se puede hacer utilizando los modelos que en otros países han resultado ser exitosos? Y usted decía, hay que derribar los tabúes muchas veces. ¿Hay demasiados tabúes en Chile en términos de la intervención económica del Estado? Porque en general el discurso, sobre todo desde las grandes empresas, es que el Estado no intervenga, que no regule, pero ahora sí están pidiendo que el Estado se haga parte de la solución. ¿Hay una contradicción allí entre lo que suele ser el discurso de las grandes empresas en Chile y lo que estamos escuchando hoy? Yo creo que hay un viejo principio que dice que a ninguna empresa le gusta la intervención estatal a menos que esa intervención me ayude a mí. Es el mismo principio o la misma contradicción que tú quieres cuando las empresas dicen, no, me gusta el libre comercio, pero si el libre comercio me está dañando, ¿por qué no me pone un arancel? Esa verdad, Daniel, es más vieja que el hilo negro. Ahora, como eso ha ocurrido desde que la economía es economía y en todos los países, no debe constituir ni una novedad por una parte, ni un obstáculo a que los gobiernos hagan lo que tienen que hacer. A Obama, por ejemplo, cuando decidió salvar a la industria automotriz en Estados Unidos, se le criticó por lo mismo, son empresas grandes, poderosas, ricas. Sin embargo, la gente que mira hacia atrás no le cabe ninguna duda que esa intervención estatal salvó cientos de miles de empleos directos o indirectos. Ahora, en términos más generales respecto de tu pregunta, yo creo que hoy día el debate en Chile está plagado de prejuicios ideológicos de lado y lado, porque hay diputados del mundo de la derecha que dicen, no, pero ¿cómo le vamos a dar plata a los hogares si no queremos que dependan del Estado, que se pongan perezosos? Ese es un cliché y un lugar común de la derecha. Al mismo tiempo, cuando se dice, bueno, busquemos fórmulas más flexibles de empleo, por ejemplo, para los jóvenes, para combatir el desempleo y la cesantía que se viene. Hay gente que el mundo de la izquierda que dice, no, jamás, la palabra flexibilidad es una palabra sucia. Bueno, esos son todos lugares comunes, son todos prejuicios ideológicos. A mí me gustaría pensar que en una crisis que es la madre de todas las crisis, con tasas de desempleo que en el Gran Santiago ya están por el 15% y probablemente van a trepar más arriba aún, con cientos de miles o millones de personas cuyo trabajo, cuya dignidad familiar hoy día está en tela de juicio, por favor, de lado y lado, de derecha y de izquierda, dejemos de lado los prejuicios ideológicos, hagamos las cosas que funcionan y hagámosla pronto. Andrés Velasco, muchas gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile. Gracias a ti, encantado.